Imagina despertar en la oscuridad absoluta, sin arriba ni abajo, sin sonido, sin tiempo. Solo un vacío infinito, y tú flotando en él. Ahora imagina que eres el primero en existir. No hay nadie más. Nunca ha habido nadie más. Y tienes el poder de crear todo con solo una palabra. ¿Qué dirías primero? Esta es la historia de las 3 palabras que lo cambiaron todo. 3 palabras que partieron la eternidad en 2. 3 palabras que convirtieron la nada en galaxias, océanos, montañas, vida y en ti. Pero hay algo que nadie te ha contado sobre estos 7 días. Algo que los antiguos sabían y que cambia completamente el significado de tu existencia. Algo sobre por qué fuiste creado último. ¿Y qué se esperaba que hicieras con eso? Antes de que hubiera luz, antes de que existiera el concepto mismo de antes, alguien estaba a punto de hablar. Y el universo entero estaba a punto de escuchar por primera vez. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera espacio o materia, solo había un vacío profundo e incomprensible. La Biblia lo describe con palabras que han resonado durante más de 3000 años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa tierra no era como la conocemos. Era un caos informe, un abismo cubierto por tinieblas impenetrables. Las aguas primordiales se extendían sin límite, sin arriba ni abajo, sin referencia alguna. No había luz que revelara forma o contorno. No había sonido que rompiera el silencio absoluto. Este relato, escrito probablemente durante el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., cuando el pueblo hebreo buscaba respuestas sobre su origen y propósito, no era solo una cosmogonía. Era una declaración teológica revolucionaria. Mientras las culturas vecinas de Mesopotamia describían la creación como una batalla violenta entre dioses rivales, el Génesis presentaba algo radicalmente diferente. Un Dios único, soberano, que no necesitaba luchar ni conquistar, solo hablar. El Espíritu de Dios, descrito como moviéndose sobre la faz de las aguas, planeaba sobre ese océano primordial. La imagen evoca un ave protectora sobre su nido, una presencia viva y activa en medio del caos. Este espíritu no era parte del caos, sino externo a él, anterior a él, preparándose para transformarlo. La escena es de una tensión sobrecogedora. Todo está a punto de cambiar, pero todavía reina la oscuridad total. ¿Qué estaba pensando ese espíritu divino mientras contemplaba el vacío? ¿Cuál era el diseño que estaba a punto de manifestarse? Entonces sucedió el primer milagro. Una voz atravesó el silencio eterno. 3 palabras en hebreo que cambiarían todo. Yehi Or. Sea la luz. No hubo esfuerzo. No hubo ritual. No hubo magia. Solo una orden. Y la luz obedeció. En un instante imposible de medir, porque el tiempo mismo acababa de nacer, la oscuridad fue partida en 2. La luz emergió no de una fuente física. El sol y las estrellas vendrían después, sino de la voluntad divina pura. Era una luz primordial, una iluminación fundamental, que no dependía de astros ni de combustión. Los eruditos bíblicos han debatido durante siglos qué representa exactamente esta primera luz. Algunos la interpretan como la esencia misma de la revelación divina, otros como el principio del orden cósmico. Pero todos coinciden en su significado profundo. Donde antes solo había confusión, ahora comenzaba a emerger claridad. Dios contempló lo que había hecho, y por primera vez en la narrativa se registra una evaluación. Y vio Dios que la luz era buena. Esta simple afirmación es monumental. Establece que la creación no era neutral ni arbitraria. Tenía valor, belleza, propósito. El acto de separar la luz de las tinieblas fue el primer acto de orden divino, el primer paso en la transformación del caos en cosmos. Y Dios no se detuvo ahí. Nombró a la luz día y a las tinieblas noche. En el mundo antiguo, nombrar algo era ejercer autoridad sobre ello. Era declarar su naturaleza y función. Con estos nombres, el ciclo fundamental de la existencia quedó establecido. Día y noche, actividad y descanso, revelación y misterio. Así terminó el primer día.
Pero era solo el comienzo. En el segundo día, Dios dirigió su atención a las aguas caóticas que aún cubrían todo. Habló nuevamente, y esta vez su palabra creó una expansión. Un firmamento que dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo. Los hebreos antiguos imaginaban el cielo como una cúpula sólida, un arco cristalino que sostenía los océanos celestiales y protegía la tierra de volver al caos acuático original. Esta visión del cosmos, aunque diferente a nuestra comprensión científica moderna, revela algo profundo sobre la mentalidad antigua. El cielo no era simplemente espacio vacío, sino una frontera activa, una protección divina. Las compuertas de esta bóveda podían abrirse para dejar caer lluvia, como lo harían dramáticamente durante el diluvio en tiempos de Noé. Pero por ahora, en estos momentos iniciales de la creación, el firmamento era una separación perfecta, un orden impuesto sobre el desorden. Dios llamó a esta expansión cielos. Ya no había solo tinieblas sin límite, sino estructura. El universo comenzaba a tener arquitectura, compartimentos, propósito. Arriba y abajo ahora significaban algo. El espacio mismo tenía dirección y forma. Curiosamente, el texto bíblico no registra que Dios viera esto como bueno al final del segundo día. Los comentaristas judíos medievales notaron esta omisión y debatieron su significado durante siglos. Algunos sugieren que la obra del segundo día no estaba completa hasta el tercero. Otros proponen que la separación de aguas representaba división, y la división por sí misma no podía ser enteramente buena. Sea cual fuera la razón, esta ausencia en el texto crea una sensación de incompletitud, de que algo más debe venir. Y vendría. El tercer día traería dos actos creativos monumentales. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Con esta declaración, Dios esculpió la geografía del planeta. Las aguas que cubrían todo se retiraron, confluyendo en cuencas masivas que se convertirían en mares y océanos. Por primera vez, emergió tierra firme. Montañas se alzaron, valles se hundieron, costas se dibujaron. El paisaje terrestre nacía ante la palabra divina como arcilla moldeada por un alfarero invisible. Dios nombró lo seco tierra y a las aguas reunidas mares. Y esta vez, el texto es explícito. Y vio Dios que era bueno. El escenario estaba preparado, pero aún estaba vacío, estéril, esperando. Entonces vino el segundo mandato, del tercer día quizás el más poético de todos. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. En un estallido de fertilidad, la tierra árida se cubrió de verde. Pastos brotaron, arbustos florecieron. Árboles se elevaron hacia el cielo recién formado. La vegetación no era homogénea, sino diversa. Cada planta, según su género. Cada árbol con sus propias características. Este detalle, según su género, se repite a lo largo del relato de la creación como un estribillo. Implica orden dentro de la diversidad, patrones dentro de la variedad. No era caos multiplicándose, sino diseño replicándose. Cada semilla llevaba en sí misma el código para reproducirse, para perpetuar su especie. La vida no solo fue creada, sino que se le dio la capacidad de autoperpetuarse, de expandirse, de llenar la tierra. Los escritores del Génesis, viviendo en una sociedad agraria, entendían íntimamente la importancia de las semillas y los ciclos de crecimiento. Sabían que la semilla era tanto un final como un principio, muerte y vida entrelazadas. Al hacer de las plantas el primer tipo de vida creada, el texto establece que toda vida subsecuente dependería de esta primera capa verde de existencia. Los animales comerían plantas. Los humanos comerían plantas y animales. Todo el ecosistema se anclaría en este primer estallido de fotosíntesis. Y por segunda vez en un solo día, Dios vio que era bueno. La tierra ya no era un desierto acuático, sino un jardín potencial. El cuarto día marcó un giro dramático en la narrativa. Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y creó dos grandes lumbreras.
la mayor para gobernar el día, la menor para gobernar la noche. Y también hizo las estrellas. Esta es una de las secciones más fascinantes del Génesis por su contexto histórico. En el mundo antiguo del cercano Oriente, el Sol, la Luna y las estrellas no eran simples objetos celestes, eran deidades. Los babilonios adoraban a Shamash, el dios Sol. Los egipcios veneraban a Ra. La luna era Sin, en Mesopotamia, Tot en Egipto. Las estrellas eran consideradas dioses menores o manifestaciones divinas. Los astros regían destinos, recibían templos, sacrificios, oraciones. Pero aquí, en el Génesis, escritor israelita los despoja completamente de divinidad. Ni siquiera los llama por sus nombres tradicionales, quizás para evitar cualquier asociación con cultos paganos. Son simplemente la lumbrera mayor y la lumbrera menor. No son dioses, sino lámparas. No gobiernan el destino, sino que marcan el tiempo. Su propósito es puramente funcional, separar día de noche, marcar estaciones, proporcionar luz. Esta desmitificación del cosmos fue revolucionaria. Implicaba que el universo no estaba poblado de voluntades divinas caprichosas que debían ser apaciguadas. Era un sistema ordenado, predecible, creado por un solo Dios para beneficio de sus criaturas. Los agricultores podían confiar en las estaciones. Los navegantes podían usar las estrellas sin temerlas. El tiempo se volvía medible, los ciclos confiables. Y las estrellas, esas innumerables luces que moteaban el firmamento nocturno, eran casi una nota al pie. E hizo también las estrellas. La casualidad de esta mención es asombrosa. Para nosotros, que sabemos que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra, parece una subestimación cósmica. Pero para el escritor antiguo, transmitía un punto crucial. Incluso las innumerables estrellas, que parecían eternas e inalcanzables, eran simplemente parte de la decoración del hogar que Dios estaba preparando. Y Dios vio que esto también era bueno. El reloj cósmico estaba en marcha. El quinto día, Dios convocó a la vida animal por primera vez. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Las aguas, antes estériles, de repente bullieron con movimiento. Peces de todas las formas surgieron, desde los más pequeños hasta las grandes criaturas marinas que el texto hebreo llama potaninim. Monstruos del mar. En mitologías circundantes, estos monstruos marinos, Leviatán, Rahab, Tiamat, eran fuerzas del caos primordial, que debían ser derrotadas por los dioses en combate épico. Pero aquí, son simplemente parte de la creación, hechos por Dios junto con todo lo demás. No son enemigos divinos, sino criaturas, por grandes e imponentes que sean. Nuevamente, el Génesis desmitifica, ordena, somete el caos a la soberanía divina. Las aves llenaron los cielos. Águilas, gorriones, grullas, cuervos, cada una según su especie. El aire, antes silencioso excepto por el viento, ahora resonaba con trinos, graznidos, el batir de alas. El mundo estaba cobrando vida en capas. Primero las plantas enraizadas, ahora los animales que nadaban y volaban. Y por primera vez, Dios no solo declaró algo como bueno, sino que pronunció una bendición. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Esta bendición era más que una orden. Era una capacitación, un don. Dios no solo creaba vida, sino que dotaba a esa vida de la capacidad de crear más vida. La reproducción era santa, parte del diseño divino. La abundancia era el objetivo. Llenar los mares, llenar los cielos. El quinto día terminó con los océanos rebosando y los cielos repletos. Pero la tierra firme, ese escenario cuidadosamente preparado, aún esperaba a sus habitantes, y entre ellos habría uno que sería diferente a todos los demás. ¿Qué haría Dios en el sexto día que coronaría toda su obra? La respuesta cambiaría el destino de la creación entera. El sexto día comenzó con otra palabra creadora. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie.
y la tierra obedeció. Mamíferos de todo tipo emergieron. Ganado domesticable. Bestias salvajes que recorrerían bosques y sabanas. Criaturas pequeñas que se arrastrarían por el suelo. Leones, osos, ciervos, lobos, conejos, serpientes. La biodiversidad terrestre explotó en existencia. Cada ecosistema encontró sus habitantes. Los predadores y las presas, los herbívoros y los carnívoros, todos tomaron sus lugares en la red de la vida. El texto no ofrece detalles sobre comportamientos o dietas en este punto. Esas complicaciones vendrían después. Por ahora, en este amanecer de la creación, todo simplemente era, existía, cumplía su función en el tapiz de la vida. Y Dios vio que era bueno. La tierra ya no estaba vacía. Los cielos, los mares y ahora la tierra firme bullían con vida. El planeta era un jardín tridimensional de biodiversidad, cada criatura adaptada a su nicho, cada especie con su lugar. Pero había algo más por venir, algo que no sería simplemente bueno, sino la culminación de todo lo anterior. Porque después de crear a los animales terrestres, Dios se detuvo. Y en ese silencio narrativo, algo cambió. El tono del texto se vuelve más deliberado, más solemne. Lo que viene a continuación no es solo otro acto creativo, es el acto creativo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas palabras han resonado a través de 35 siglos de historia humana. Por primera vez en toda la narrativa de la creación, Dios usa el plural, hagamos. No dice haya o produzca la tierra, sino que parece deliberar, consultar, decidir. Los teólogos han debatido este plural durante milenios. Algunos lo interpretan como un plural majestático, una forma de realeza donde un rey habla de sí mismo en plural. Otros ven un indicio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en consejo creativo. Los eruditos judíos tradicionales sugieren que Dios se dirige a su corte celestial de ángeles, aunque solo Dios mismo realiza la creación. Sea cual sea la interpretación, el efecto narrativo es claro. Lo que está a punto de suceder requiere reflexión divina. No es automático ni casual, es intencional. Y el propósito es asombroso, crear un ser a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significaba esto en el contexto antiguo? En las culturas del cercano Oriente, las imágenes eran estatuas de dioses colocadas en templos para representar la presencia divina. Los reyes a veces eran llamados imagen de Dios, para significar que gobernaban como representantes de la deidad. Pero aquí, la humanidad entera, no solo reyes, no solo sacerdotes, sería creada como imagen de Dios. Esto no significaba que los humanos lucieran físicamente como Dios. El Dios del Génesis no tiene forma física. Imagen y semejanza apuntaban a algo más profundo. Capacidad de razonar, crear, amar, elegir. Capacidad de relacionarse con lo divino. Autoridad delegada para gobernar la creación. Los humanos serían como virreyes divinos en la tierra, administradores del jardín cósmico que Dios había plantado. Y señoré, continuó Dios, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La humanidad no solo existiría, sino que gobernaría. No como tiranos, porque eran imágenes de un Dios bueno, sino como mayordomos responsables. Esta era su vocación, su identidad, su propósito desde el primer respiro. El capítulo 2 del Génesis ofrece un segundo ángulo, una toma más cercana de este momento crucial. Aquí los detalles se vuelven íntimos, casi táctiles. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea usada aquí es yatzar, formar, moldear, como un alfarero trabaja la arcilla. Dios no simplemente habla al hombre a la existencia como hizo con las plantas y animales. Lo forma, lo esculpe, trabaja el material terrenal con sus manos metafóricas. El hombre es Adamá, del suelo, terroso. Su nombre mismo, Adam, es un juego de palabras. Es el terroso, el hecho de tierra.
pero la tierra por sí misma es inerte. Lo que transforma este muñeco de polvo en una persona viviente es el aliento divino. Dios se inclina en una de las imágenes más hermosas y vulnerables de toda la Escritura y sopla en las narices del hombre. No es simplemente aire, sino nesamá, el aliento vital, el espíritu, la chispa de vida que viene directamente de la boca de Dios. Este aliento divino es lo que distingue a la humanidad. Los animales son seres vivientes, pero el hombre recibe vida directamente del aliento de Dios. Es un acto de intimidad profunda, casi un beso de vida. Y en ese momento, los ojos de Adam se abrieron. Pensamientos comenzaron a fluir. Consciencia de sí mismo, del mundo, del Creador inclinado sobre él. El primer humano despertó a la existencia en un jardín que había sido plantado específicamente para él. Este jardín estaba en un lugar llamado Edén, que en hebreo significa deleite o placer. No era simplemente un huerto utilitario, sino un paraíso, un espacio donde lo divino y lo terrenal se encontraban. 4 ríos fluían desde allí para regar la tierra circundante. Árboles de toda clase crecían, agradables a la vista y buenos para comer. Y en el centro, 2 árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios colocó a Adam en el jardín para que lo labrara y lo guardase. Incluso en el paraíso había trabajo, pero era trabajo significativo, creativo, satisfactorio. No la labor agotadora que vendría después de la caída, sino una colaboración con Dios en el mantenimiento del orden y la belleza del jardín. Adam era jardinero, guardián, administrador, y Dios le dio una orden, la primera regla moral de la historia humana. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta prohibición ha sido interpretada de innumerables maneras a través de los siglos. Algunos la ven como una prueba de obediencia, otros como una protección. El conocimiento del mal no era algo para lo cual el humano estaba preparado todavía. Otros la entienden como un límite necesario, un recordatorio de que incluso en su señorío sobre la creación, Adam no era Dios mismo. Había fronteras que no debía cruzar. Lo crucial es que Adam tenía elección. La prohibición implicaba libertad. Podía obedecer o desobedecer. No era un autómata programado, sino un agente moral con voluntad propia. Y en esa libertad residía tanto su dignidad como su peligro. Pero algo faltaba. Dios observó su creación y por primera vez declaró: «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él». Esto es sorprendente. Todo hasta este punto había sido declarado bueno o muy bueno. Pero la soledad de Adam era no buena. El humano no estaba completo aislado. Necesitaba compañía, necesitaba igualdad, necesitaba otro que fuera como él, pero no idéntico a él. Dios trajo todos los animales ante Adam para que los nombrara. Uno por uno pasaron ante el primer humano: león, cordero, serpiente, águila, pez. Y Adam les dio nombres. En el pensamiento hebreo, nombrar era más que etiquetar. Era discernir la esencia, declarar la naturaleza, ejercer autoridad. Al nombrar a los animales, Adam cumplía su rol como señor de la creación. Observaba, comprendía, catalogaba. Pero en este desfile de criaturas algo se hizo evidente. Mas para Adam no se halló ayuda idónea para él. Los animales eran maravillosos, diversos, compañeros hasta cierto punto. Pero ninguno era verdaderamente igual a Adam. Ninguno podía conversar con él como igual, trabajar con él como socio, compartir su carga y su alegría. La brecha entre humano y animal, por más estrecha que pareciera a veces, era infranqueable. Adam estaba solo en su humanidad. Esta sensación de soledad, de incompletitud, era parte del plan divino. No era un defecto en la creación, sino una preparación. Adam necesitaba sentir la necesidad antes de recibir la respuesta. Necesitaba buscar entre todas las criaturas vivientes y descubrir que ninguna satisfacía el anhelo de su corazón. Solo entonces estaría listo para lo que vendría. Y Dios,
que había estado observando todo esto, decidió que había llegado el momento de completar la creación de la humanidad. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Esta es quizás la cirugía más famosa de la historia. Adán, sumido en un sopor divino, no sintió nada mientras Dios operaba. De su mismo costado, tsela, en hebreo, que puede significar costilla, lado o cámara, Dios extrajo el material para formar a la mujer, no del polvo de la tierra esta vez, sino de la carne y hueso del hombre mismo. Los teólogos antiguos vieron un simbolismo profundo aquí. No fue creada de su cabeza, para no ser su superior, no de sus pies, para no ser su inferior, sino de su costado, para estar a su lado como igual, de cerca de su corazón, para ser amada, debajo su brazo, para ser protegida. Estas interpretaciones, por más poéticas que sean, capturan algo del texto. La mujer es igual en dignidad, complementaria en diseño. Cuando Adán despertó y la vio su respuesta, fue el primer poema registrado en la Biblia, palabras que resuenan con reconocimiento y júbilo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En hebreo, el juego de palabras es aún más hermoso. Isha. Mujer de Ish. Hombre. Era como él, pero no él. Era otro él, pero diferente. Era finalmente alguien con quien podía hablar, con quien podía compartir el jardín, la vida, el destino. El texto añade un comentario editorial que establecería el patrón de las relaciones humanas para siempre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio no era simplemente un contrato social o una conveniencia reproductiva. Era una reunificación, un retorno a la unidad original. Dos que eran uno se habían convertido en dos, para que pudieran elegir convertirse en uno nuevamente. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta simple frase captura la inocencia del paraíso. No había vergüenza porque no había pecado. No había ocultamiento porque no había nada que ocultar. No había miedo porque no había amenaza. Eran completamente conocidos el uno por el otro y completamente aceptados. Era una transparencia que la humanidad pasaría el resto de su historia intentando recuperar. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El verbo usado aquí es Shabbat, cesar, descansar. De esta palabra viene Sabbat, el día de reposo. Dios no estaba cansado, la fatiga no aplica al Eterno. Pero cesó su trabajo creativo. La obra estaba completa, y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este descanso divino establecía un patrón crucial. El ritmo de trabajo y descanso no era solo una necesidad humana, sino que estaba tejido en la estructura misma de la realidad. 6 días de actividad creativa, un día de cesación, reflexión, disfrute. Era un ritmo que imitaba el corazón mismo de Dios. Para el pueblo hebreo, que recibió estas historias mientras trabajaba como esclavos en Egipto o en exilio en Babilonia, este concepto del Sabbat era revolucionario. Sus opresores no descansaban ni permitían descanso, pero su Dios, el creador del universo, descansaba, y lo llamaba sagrado. El descanso no era pereza, sino santidad. No era improductividad, sino la productividad más elevada: contemplar, agradecer, disfrutar. El séptimo día no tiene tarde ni mañana en el texto del Génesis. Todos los otros días terminan con «y fue la tarde» y la mañana el día X. Pero el séptimo día simplemente continúa. Algunos interpretan esto como que el descanso de Dios es eterno, que seguimos viviendo en el séptimo día, en ese espacio entre la creación terminada y la nueva creación que está por venir. Otros simplemente lo ven como una forma de enfatizar que este día es diferente, especial, apartado. Lo que es indiscutible es que la creación estaba completa. Del caos había surgido cosmos.
De la oscuridad, luz. Del vacío, abundancia. Y en el centro de todo, dos imágenes de Dios, un hombre y una mujer, desnudos, sin vergüenza, en un jardín donde caminaban con su Creador en la brisa del atardecer. Antes del séptimo día, al final del sexto, después de crear a la humanidad, Dios miró todo lo que había hecho. Y el veredicto final fue más que bueno. Era muy bueno. En hebreo, tov meod. Bueno en exceso, extremadamente bueno, sin defecto. Esta evaluación abarcaba todo. Los cielos estrellados, los mares bulliciosos, la tierra fértil, cada planta que crecía, cada animal que se movía, y especialmente estos dos humanos que portaban su imagen. El sistema completo funcionaba en armonía. Los ciclos del agua, los ritmos del día y la noche, las cadenas alimentarias, los ecosistemas entrelazados, todo en perfecto equilibrio. No había muerte tal como la conoceríamos después. No había sufrimiento. No había enfermedad, ni catástrofe natural, ni predación violenta. El león aún no necesitaba cazar. El texto sugiere que originalmente, tanto humanos como animales eran vegetarianos. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, toda planta verde les será para comer. Era un mundo donde la paz no era simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de integridad total. Shalom, paz completa, bienestar en todas sus dimensiones. La tierra producía sin resistencia, el trabajo era satisfactorio sin ser agotador, las relaciones eran transparentes sin conflicto. Adán y Eva conocían su propósito, vivían en perfecta comunión con Dios, entre ellos y con toda la creación. Los eruditos que estudian el Génesis en su contexto histórico notan que este relato de la creación fue escrito o compilado durante uno de los periodos más oscuros de la historia israelita. Mientras Jerusalén yacía en ruinas y el pueblo estaba exiliado en tierra extranjera, alguien escribió sobre un jardín perfecto, sobre un Dios que creaba con amor y propósito, sobre humanos hechos a imagen divina. No era escapismo, era esperanza fundamentada en memoria. Era un recordatorio de que el caos actual no era el estado natural de las cosas. Había habido un principio bueno, muy bueno, y eso implicaba que podría haber un futuro igualmente restaurado. Porque, incluso en este momento de perfección, había sombras en el horizonte. El árbol prohibido crecía en el centro del jardín. La capacidad de elegir, que hacía a los humanos verdaderamente libres, también los hacía vulnerables. La serpiente, descrita como el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ya se deslizaba entre los árboles. Y en el siguiente capítulo de la historia humana, todo cambiaría. Pero por ahora, en estos últimos momentos del séptimo día, todo era perfecto. Dios descansaba, satisfecho con su obra. Los cielos proclamaban su gloria. La tierra demostraba su habilidad artística. Y en el jardín del Edén, dos humanos vivían el único día perfecto que la humanidad conocería en milenios. La historia de la creación termina, pero la historia de la humanidad apenas comienza. Estos 7 días no son un final, sino un prólogo. Todo lo que vendría después, la caída, el diluvio, los patriarcas, el éxodo, los reyes, los profetas, el exilio y el retorno, todo encuentra su raíz aquí, en estos primeros capítulos del Génesis. Los escritores del Nuevo Testamento verían en este relato prefiguraciones de Cristo. Pablo llamaría a Jesús el segundo Adán, quien vendría a deshacer lo que el primer Adán rompería. El apóstol Juan abriría su evangelio con ecos deliberados del Génesis. En el principio era el Verbo, conectando la palabra creadora de Dios con la palabra hecha carne. La última visión del Apocalipsis mostraría un nuevo cielo y una nueva tierra. Un jardín restaurado donde el árbol de la vida volvería a estar accesible. Pero esas son historias para otro día. Por ahora, la creación está completa. El escenario está montado. Los personajes están en su lugar. Dios ha hablado al vacío y ha emergido un mundo. Ha formado del polvo criaturas capaces de conocerlo, amarlo, elegirlo. Les ha dado un hogar perfecto, trabajo significativo,
compañía íntima y acceso directo a su presencia. Solo queda una pregunta, la pregunta que definirá todo lo que sigue. ¿Qué harán estos humanos con su libertad? ¿Elegirán confiar en su Creador? ¿Mantenerse dentro de los límites amorosos que Él ha establecido? ¿O probarán el fruto prohibido, creyendo que pueden ser como dioses, conocedores del bien y del mal por sí mismos? La respuesta a esa pregunta no tardará en llegar. Y cuando llegue, el mundo muy bueno que Dios ha creado nunca volverá a ser el mismo. El paraíso está completo. El primer hombre y la primera mujer caminan bajo árboles que nunca conocerán el otoño, junto a un río que nunca se secará. Hablan con Dios en la brisa del atardecer. Comen del fruto de cualquier árbol, excepto uno. Y en algún lugar del jardín, enrollada alrededor de una rama, una serpiente observa y espera. La prueba está a punto de comenzar. Y con ella, el verdadero drama de la humanidad. ¿Resistirán la tentación? ¿Permanecerá el paraíso intacto? ¿O comenzará la caída que cambiará la historia del universo para siempre? La historia continúa.